que existe entre la imagen y estos bordes, ¿de acuerdo? Donde podemos estar hablando de que existe cierta simetría entre la imagen y los bordes que forman ese cuadrado. Más sin embargo, eso es relativo. Es relativo porque depende de la intencionalidad del fotógrafo. Depende de cuál es el sujeto a fotografiar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy relativo y luego repito, en el transcurso de esta dinámica pues van a ir comprendiendo muchos elementos, características y principios relacionados con este proceso físico. Bien, entonces, digamos que todo lo que, todo lo que está, digamos, al margen de estos bordes, ya podemos decir que no forman parte de ese plano fotográfico, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, también existen unos tipos de planos fotográficos. El primer tipo, denominado por algunos autores como plano general. El plano general. El plano general. Voy a tratar de explicarlo más que de dibujarlo por el tema del espacio del pizarrón. Entonces, espero que me entiendan. Entonces, por ejemplo, hablar del plano general. Es una, digamos, el usuario de la cámara fotográfica se enfoca no solamente en el sujeto a fotografiar, sino se enfoca en todo el contexto, en todo el contexto. Es decir, que existe un amplio aire, o amplios aires, llámese aire, los espacios que existen entre la imagen y el cuadrado, y los bordes. Existen amplios márgenes, ¿sí?, en los diferentes puntos cardinales que una persona que visualiza la fotografía puede detectar rápidamente cuál es el contexto, cuál es la escena donde está involucrado el sujeto a fotografiar. ¿De acuerdo? Entonces, pudieran haber sitios aquí que han sido tomados por el fotógrafo donde la persona puede perfectamente dilucidar que esta persona se encuentra en tal lugar. Entonces, a eso se refiere el plano general. ¿De acuerdo? Bien. Es como la visión que hay en todo. Exacto, que se puede determinar. Por eso es general. Exacto, se puede. O sea, que no, o sea, pudiéramos decir que. Está todo, imagen, espacio. Exacto, pudiéramos decir, digamos, que el tema fundamental no es solamente el sujeto a fotografiar, sino que hay más allá de ese sujeto, ¿de acuerdo? O sea, todo eso tiene que ver para la toma de una buena fotografía. Lo repito, depende de la intencionalidad que tenga el fotógrafo. Y también, por supuesto, depende de la manera de concebir el mundo, depende del cúmulo de conocimientos que tenga ese fotógrafo, que no es otra cosa que la cultura que tiene esa persona. Todo eso influye en una fotografía. Imagínense ustedes. Ajá. Luego, como segundo plano fotográfico, tenemos el plano entero. El plano entero. Ok, entonces, en este caso, digamos que el usuario de la cámara fotográfica se va a enfocar, digamos, específicamente en el sitio donde estaba ubicado ese sujeto a fotografiar. O sea, ya no la intencionalidad del fotógrafo va a ser querer abarcar más elementos que forman parte de ese contexto. No, es simplemente el sitio preciso, el sitio exacto donde está ubicado ese sujeto. De tal manera que el encuadre o el enfoque tiene que ir en función de que exista un aire muy reducido en la parte superior, de la cabeza del sujeto, y exista un aire muy reducido
en la parte inferior del sujeto. No ¿De acuerdo? importa el contorno, ¿verdad? Sí, sí, es más que todo, o sea, se reduce, en gran medida se reduce el encuadre, porque lo que importa es que se, por supuesto, que se enfoque el cuerpo entero del sujeto, pero también muy pocos elementos que están muy próximos al sujeto, ¿de acuerdo? Ahí está la diferencia. Muy bien. Luego, como tercer plano, tenemos el plano americano. El plano americano. Muy bien. El enfoque del fotógrafo en ese sujeto recae, digamos, el borde inferior de ese encuadre va a estar un poco por encima de las rodillas, un poco por encima de las rodillas del sujeto. Las rodillas. Entonces, el encuadre pasaría por aquí, más o menos. Desde aquí hacia arriba. ¿De acuerdo? Disculpen que bueno, repito que no haga el dibujo por el aspecto por el espacio que tenemos, ¿de acuerdo? Y para poder optimizar el tiempo también. El tiempo y el espacio. Bien, entonces como les digo, el enfoque va un poquito más arriba desde las rodillas, ¿sí? Hasta aquí, ¿de acuerdo? Digamos que este plano fotográfico surgió de las películas del Viejo Oriente, de esas películas americanas, por eso es su nombre, americanas de la película de los pistoleros, donde los camarógrafos querían visualizar el tipo de arma que poseía el sujeto y así también, por supuesto, el tiempo en que los pistoleros pudieran sacar sus respectivas pistolas, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense lo que representa esa fotografía. Imagínense. Muy bien. Eh, Luego tenemos el plano medio. El plano medio. En este caso el fotógrafo se enfoca, digamos, el borde inferior se enfoca un poquito más arriba del ombligo. Un poquito más arriba del ombligo. Un poquito más arriba del ombligo y se utiliza mucho en el campo de la fotografía, ¿sí? Porque ya queremos nosotros, digamos, querer relacionarnos más con el sujeto a fotografiar para ver, cómo está, digamos, desde el punto de vista de la actitud del sujeto. Sí, más o menos cómo está desde el punto de vista emocional. Muy bien. Entonces, para que ustedes vean que cada plano fotográfico tiene su intencionalidad y que muchas veces o el vulgo lo desconoce. Muy bien. Ajá. Luego venimos con el siguiente plano y es el famoso primer plano. Es el famoso primer plano y es el que se usa normalmente en los retratos. Y el enfoque del fotógrafo, digamos que el borde inferior de ese encuadre, de ese cuadrado, va precisamente a partir de los hombros. A partir de los hombros. Ok, entonces aquí pues, bueno, bien, también aquí se pretende saber más o menos cuál es el estado de ánimo del sujeto, ¿de acuerdo? Aquí podemos percatarnos de muchas cosas, como decía la profe, de las emociones,
de que si lo toma, de cuál es la reacción del sujeto una vez que sea tomada la fotografía, entre otras más razones que ustedes puedan, digamos, eh, tomar en cuenta. Ajá, luego viene el sexto plano que es el primerísimo plano, así se le denomina. Y es el que se enfoca, exclusivamente, más o menos el corte iría por aquí, en lo que es la mirada del sujeto a fotografía. ¿Sí? Y ustedes saben que, bueno, muchas personas dicen que la mirada es el... Los ojos son el espejo del alma. Ajá, los ojos son el espejo del alma. Bueno, y con la mirada, pues, nosotros podemos percatarnos de muchas cosas. Un lenguaje. Ajá, imagínense ustedes, bueno, desde el punto de vista educativo, uno nada más con la pura mirada, uno se da cuenta si la persona está prestando atención o no. Si tiene miedo. Que si tiene miedo, que si tiene hambre, dolor. que si tiene hambre, que si durmió bien, ¿de acuerdo? Que si está muy concentrado en la práctica pedagógica. Entonces, por esa razón, un profesor, les decía yo en el colectivo pasado, un profesor tiene que trabajar en función de la inclusión. No puede despreciar a ningún estudiante por ninguna razón. Y el profesor tiene que mirar a los estudiantes a los ojos, ¿de acuerdo? Para saber en qué condición está el estudiante, para saber si efectivamente está prestando atención. Y esto, por supuesto, me va a permitir a mí, en dado caso, a replantear lo que ya está planificado. ¿Okay? Pero eso me lo dice la mirada del estudiante. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, por el séptimo plano, tenemos el plano detalle. El plano detalle. Entonces aquí el fotógrafo va a enfocar cualquier parte del cuerpo del sujeto. No, ya no le interesa el rostro, ya le puede interesar lo que tiene en la mano, un celular, imagínense, cualquier otro objeto. Entonces, la fotografía, como les decía, sirve desde el punto de vista documental, desde el punto de vista periodístico, por supuesto que sirve en el hecho educativo. Sí, ahora con la llegada de todas las tecnologías de la información y la comunicación, lo que representa la condición del estudiante actual, del joven estudiante, del adolescente, del niño estudiante, que ellos ya lo podemos considerar como nativos digitales. Es decir, ellos están demandando de que sus prácticas pedagógicas sean cada vez más atractivas, liberadoras, donde ellos puedan interactuar a través de las tecnologías de información con las personas que quieran impartir algún tipo de conocimiento. De tal manera que la gran importancia de incorporar, sí, efectivamente, la fotografía en las prácticas pedagógicas. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo daba clases de matemáticas en el Liceo López Méndez de Tariba, digamos, en principio fui muy criticado por algunos estudiantes y por ende por algunos representantes, porque no comprendían lo que yo quería realizar. Era que yo a mis estudiantes yo les decía que no me copiaran en mi clase, para que pudieran concentrarse efectivamente en la resolución del ejercicio. Y además también porque tenía que haber concentración absoluta en mis clases. Por tal motivo, el hecho de bajar el rostro o concentrarse en una escritura relativamente perfecta, entonces se perdía la concentración en la intencionalidad que yo tenía por la práctica pedagógica, que era que mi clase pedagógica fuera lo más participativa posible para poder ganar puntos para los próximos exámenes que tenían a continuación. Obviamente, pues también se trabaja con lo que se llama el aula invertida. Los estudiantes podían ir a mi canal de YouTube,
podían copiar con mucha calma en sus casas todas las clases que iban a recibir de forma presencial. Entonces podían ver las clases de forma asincrónica. Entonces, cosa que yo pues tenía una gran ventaja y por esa razón se justificaba el éxito de mis prácticas pedagógicas. De tal manera que sí, en principio los estudiantes no comprendían esa forma de trabajar, no comprendían esa estrategia. Pero entonces ellos se fueron dando cuenta de la intencionalidad. Y vuelvo y repito, en ese orden de ideas era que una vez que terminaba el ejercicio, que podía durar hasta media hora, la resolución de un solo ejercicio, ya sea de física o de matemática, entonces, en aras de optimizar el espacio, en aras de optimizar el tiempo, ¿qué ocurría? De que una vez que se terminaba la resolución del ejercicio, que yo podía utilizar 3 hasta 4 pizarrones para resolver un solo ejercicio. Entonces, por evitar la espera y que los estudiantes copiaran simplemente, ellos terminaban un pizarrón que formaba parte de la resolución del ejercicio, simplemente los estudiantes se levantaban y tomaban la respectiva fotografía. Luego ellos en sus casas pues podían transcribir tranquilamente cada uno de los ejercicios. Entonces, como repito, en principio fue un poquito criticado, pero ellos luego comprendieron y la dinámica pues sí, dio grandes resultados, que podíamos avanzar más rápidamente. Bien, entonces, ok, y bueno, pues más adelante pues vamos a ver la importancia que tienen las fotografías respecto a la incorporación de las redes sociales en este proceso de enseñanza y aprendizaje, en este proceso del hecho educativo. Bien, seguidamente vamos a hablar de los pasos del proceso de la fotografía. Que yo, que en mi condición de matemático, pues he podido simplificar con este proceso de investigación que he tenido relacionado al tema de la fotografía y que me parece de suma importancia y que por supuesto por mi condición de matemático pues le he dado ese enfoque científico que amerita todo accionar que tiene el hombre en la sociedad. Todo lo que hace el ser humano se le puede dar un enfoque científico. Entonces, imagínense si a todo lo que hace el ser humano se le hace un enfoque científico. ¿Qué podemos lograr? Bueno, de que nuestro accionar no sea tiempo perdido y que dé la mayor cantidad de frutos a beneficio de nuestra sociedad, que es lo que se quiere. Asimismo, la fotografía, pues también, por supuesto, se le puede dar ese enfoque científico. Entonces, he simplificado una serie de pasos, donde el primer paso lo he definido como la observación. La observación. Entonces, hablar de la observación tiene que ver con lo que yo había planteado al inicio de este colectivo. Tiene que ver con la forma en que el fotógrafo concibe el mundo. Tiene que ver con el cúmulo de conocimientos que trae ese fotógrafo. Tiene que ver con esto quiere decir la cultura. Tiene que ver con como ellos, los términos que ellos utilizan, tiene que ver con el consumo de los contenidos. De tal manera que cuando ellos vayan a fotografiar, lo hagan de la forma más automáticamente posible. Y lo digo así porque resulta que para tomar una foto, el hecho de tomar una foto es muy complejo. Es muy complejo. Imagínate lo que representa una fotografía, por ejemplo, como medio de prueba para un proceso judicial. Imagínense lo que representa una foto. Imagínense lo que representa una foto en un momento crucial determinado. Imagínense lo que representa una foto para ustedes. Entonces, el fotógrafo tiene que visualizar todo el escenario, habido y por haber, ¿no? Habido y por haber, porque resulta que dependiendo del lugar, puede ocurrir un hecho fortuito. ¿Sí? Por ejemplo, tomar una fotografía
en este lugar, que es la biblioteca del museo. Muy probablemente puedan ingresar estudiantes en el momento en que se tome alguna fotografía. Entonces, el fotógrafo tiene que percatarse de muchas cosas. Percatarse del vestuario que tiene la persona, el sujeto, del estado de ánimo que tiene el sujeto, percatarse de los elementos que tiene a su alrededor, porque es que resulta de que pueden existir elementos perturbadores en la escena de una fotografía. Entonces, el fotógrafo, antes de tomar la foto, tiene que percatarse de que todo el escenario esté ideal para la toma de dicha fotografía. Entonces, es un tema muy complejo, es muy complejo. Esto nada más es el primer paso. Ok, luego, seguimos con el segundo paso. El segundo paso tiene que ver con la composición. Tiene que ver con la composición. Para, para hablar de una fotografía, digamos, equilibrada, una fotografía profesional, el fotógrafo debe conocer de las leyes de la composición. Muy probablemente puede existir muchas, pero en mi proceso de investigación conseguí solamente 3 leyes de la composición. La primera ley es la denominada ley de los tercios. Ley de los tercios. Entonces tenemos una imagen, encuadrada aquí. Una imagen que puede tener varios sujetos. O una imagen que puede tener una diversidad de temas fundamentales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una fotografía en un aula de clase, el tema fundamental es el conjunto de los estudiantes, en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces, va a enfocar a todos los estudiantes. ¿Sí? O si es una foto para 4 estudiantes, o para 6, o para 8, la idea es que se tome en cuenta, en condiciones iguales, de los 6 estudiantes que existan en esa escena. ¿Ok? Ya sea dentro del aula o fuera del aula. Entonces, para ello se aplica la ley de los tercios, que no es otra cosa que dividir la imagen en 3 columnas y 3 filas simultáneamente. Entonces, trazamos 3 filas. Tres filas. 1, 2 y 3. Esos son 3 filas. Y trazamos 3 columnas. Una. Ok, esto tiene que ser, digamos, distancias lo más distribuidas de la forma más proporcional y equitativamente posible. Bueno, yo como matemático debo tener esa proporción más equilibrada, ¿no? Vamos a hacer lo posible. Bueno, ahí se intenta. 3 columnas. 1, 2 y 3. Entonces, estas líneas imaginarias, ¿sí? O líneas que automáticamente las refleja una cámara digital, ustedes lo han podido notar. Esas líneas imaginarias se intersectan en puntos, como ya lo pueden apreciar. Estas líneas se intersectan en puntos, como lo pueden apreciar. Son puntos de intersección de líneas
que son perpendiculares entre sí. ¿Eh? Entonces, lo ideal es que los elementos o los sujetos que forman parte de esa imagen, digamos, guarden cierta proporción para que la fotografía sea lo más equilibrada y lo más profesionalmente posible. Pongamos un sujeto aquí, otro sujeto acá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Puede ser, claro, puede ser también animado, cosa también, ¿no? Pues, y ustedes pueden notar que existe cierta simetría. En que la simetría,